diseñar en su programa, que permita a un computador la captura eficiente y productiva de hechos. Pongan hechos entre comillas y subrayados. La captura eficiente y productiva de hechos. Hechos entre comillas y subrayados. Aparte, una motivación. El problema pretende destacar. El problema pretende destacar, por una parte, la importancia relevante de los datos y su presentación apropiada. Importancia relevante de los datos y su presentación apropiada. Y por otra parte, la profesionalidad. Y por otra parte, la profesionalidad del ingeniero de diseño de software. Punto y seguido. Profesionalidad que se manifiesta que se manifiesta en un software que permite al computador diseñar o llevar a cabo la tarea que se le encomienda. Diseñar o llevar a cabo la tarea que se le encomienda pero en una forma correcta y productiva. Pongan atención un momento. Ninguno de ustedes duda la importancia que tienen y que han adquirido actualmente los datos. Hasta tal punto volvemos a insistir que se habla ya solamente de una ingeniería específica o especial para datos y se habla de ingeniería de datos, ¿de acuerdo? Ahora bien, los datos tienen tal importancia como base o fundamento para la construcción de conocimiento y realmente la importancia de ellos. Antiguamente el ámbito y la especialidad que ustedes han elegido estaba restringida a lo que se denominaba procesamiento de datos.
Sin embargo, se han dado cuenta que el valor de los datos estriba no solamente en representar información, sino en permitir como materia prima generar conocimiento. El conocimiento son datos procesados, pero antes de procesar datos, primero hay que capturarlos, hay que conservarlos, hay que ordenarlos en forma apropiada para facilitar al computador justamente el trabajo. Por otra parte, la profesionalidad de ustedes como especialistas en computación radica en el hecho de que no solamente sean capaces de llevar a cabo su trabajo, sino que el trabajo lo hagan y lo hagan bien y en forma productiva. ¿De acuerdo? No basta con hacer algo, sino simplemente debe ser algo correcto, ¿sí? Y sobre todo, en el mínimo tiempo y con la máxima, precisamente, productividad. Esa es justamente la profesionalidad. Ahora, el problema es muy sencillo, pero de todas maneras indica de qué manera se puede ser un profesional en el ámbito del diseño de software y sobre todo la importancia relevante de los datos y cómo precisamente adecuar esa información en términos de datos para permitir que generen precisamente conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el problema es muy sencillo, ¿sí? Necesitamos instruir al computador a fin de que sea capaz de capturar hechos. ¿De qué estamos hablando? Prácticamente de líneas de razonamiento, pero que configuran prácticamente argumentos, o configuran juicios, o configuran decisiones, o configuran prácticamente inferencias o conclusiones a partir de información originalmente disponible en forma de hechos y de reglas que son prácticamente un formato particular de razonamiento. Pero otra vez, nos interesa simplemente ahora sistematizar la instrucción al computador a fin de que el computador pueda encargarse prácticamente del problema, ¿sí? Ahora, nosotros hemos hecho muchas cosas desde el punto de vista intuitivo. Decimos simplemente, oye, considera este hecho y a ver si este hecho es o forma parte de la porción de antecedentes de una regla. Bueno, eso para una persona no tiene problema, pero sí para una máquina. ¿Cómo puede una máquina darse cuenta si un hecho es prácticamente un elemento de un subconjunto de antecedentes en una regla? Para la persona no hay problema, para la máquina sí. A la máquina hay que decirle cómo y en forma sistemática. Y decírselo en forma sistemática significa simplemente decirle la forma particular en que debe hacer justamente o llevar a cabo esa actividad. Ahora bien, el otro detalle, nosotros hablamos de razonamiento como una formalización del razonamiento humano, el razonamiento automático, pero la formalización del razonamiento humano se refiere a la consideración de algunos aspectos de ese razonamiento humano siempre y cuando pueda ser expresado desde el punto de vista matemático. La formalización implica una representación matemática. Prácticamente el recurso clásico, como lo que hemos mencionado ya, es la lógica matemática, la lógica prácticamente proposicional, o más apropiado ya prácticamente en la lógica de predicados. Pero al fin y al cabo son expresiones de tipo precisamente matemático. Y esa es justamente la clave de la ciencia positiva o de la experimentación. Solo se puede experimentar aquello que puede ser sujeto a medida y a descripción cuantitativa. Eso significa, naturalmente, matemáticas. Esta es justamente, pues, la situación. Bueno, pero vamos directamente al diagrama de flujo, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Simplemente se supone que es el proceso que debe seguir el computador para poder capturar justamente los hechos, pero con características distintivas. Una captura que no solamente se lleve a cabo, sino una captura que se lleva a cabo en forma correcta. Una captura que no solamente se lleve a cabo en forma correcta, sino que sea eminentemente productiva. ¿Qué significa eso? Que permita a la persona que va a trabajar con ese software prácticamente el llevar a cabo aquella actividad de la manera más rápida posible. La máquina pone su parte, la persona también tiene que poner su parte, y en este caso lo único que hace ya la persona, el usuario, sería proporcionar la información. La función de ustedes es
darle al usuario prácticamente recursos o herramientas para que pueda prácticamente utilizar el computador. Han cambiado de tal manera las cosas que los mismos profesores que antiguamente hablaban de cálculo numérico dicen que ahora prácticamente ya no dan cálculo numérico, sino lo que tienen que hacer es enseñar prácticamente a los alumnos a manejar las herramientas o instrumentos que están disponibles para el procesamiento de la información. ¿De acuerdo? Y por eso dicen, bueno, lo que hay que hacer ahora es simplemente enseñarles a manejar una hoja de cálculo, enseñarles a manejar MATLAB, enseñarles a manejar Maple, ya que ellos lo pueden hacer todo justamente en el computador. Pero otra vez, insistimos en esto. Esto no perjudica a un profesional porque ya tiene una experiencia, ya ha vivido en ello. Pero sí perjudica mucho a un alumno. ¿Por qué? Porque el alumno acaba por dejar de lado una gran cantidad de experiencias que es lo que le dan la madurez intelectual. Hasta tal punto ustedes mismos pueden ser testigos de ello. Pero si platican con un estudiante de secundaria, un estudiante de preparatoria o aún un estudiante de ingeniería, la edad, ¿sí? La edad prácticamente natural de la persona, o si ustedes quieren la edad temporal de la persona, ya difiere mucho de la edad mental. ¿Sí? Platiquen con alguien que esté estudiando secundaria y se van a dar cuenta de que ya reacciona como un niño de primaria. Y así hay ingenieros que prácticamente tienen la mentalidad de gente de secundaria y preparatoria, y es extraño, ya no checa de ninguna manera la madurez intelectual de la persona con, ¿sí?, la edad natural o temporal de la persona. No quiere decir que sea un retrasado, lo que pasa es que ya no hace tantos ejercicios que le permitan desarrollarse intelectualmente. Y una persona que no hace ejercicio para alguna actividad, pues prácticamente no la pierde la capacidad, pero sí se entorpece. ¿De acuerdo? Y les vuelvo a insistir, ya es muy difícil hacer que una persona haga procesos de abstracción en el sentido de que, curioso, quizás los aspectos distintivos del ser humano con respecto a cualquier otra entidad viva o cualquier cosa diferente, ¿de acuerdo?, radica lo siguiente: ¿qué es lo más importante en un ser humano? Primero, el lenguaje. Segundo, prácticamente la capacidad de pensamiento abstracto. Tercero, prácticamente, sí, la autoconciencia reflexiva. Cuarto, el razonamiento y reflexión. ¿De acuerdo? Quinto, el sentido moral. Y si ustedes quieren, o pueden dejarla de lado, pero en última instancia es justamente la religión. Ahora bien, si analizan esos aspectos se van a dar cuenta que es lo que les permite distinguir a cualquier persona, a cualquier ser humano, de cualquier otro ser vivo, que sea un animal ordinario o que sea una cosa cualquiera. Pero otra vez, lo más interesante es la capacidad de pensamiento abstracto. ¿Qué es el pensamiento abstracto? Poder operar con elementos que no pueden ser descritos a través de información única y exclusivamente sensible. ¿De acuerdo? Hay objetos que no pueden ustedes imaginar porque no tienen forma alguna. Hay objetos que no pueden prácticamente describir en forma esquemática porque no le corresponde a forma alguna particular. Pueden tratar de sugerir alguna o convenir en algo. Volvemos al caso: un sentimiento, la justicia, la responsabilidad. Díganme cómo la van a representar. ¿Cómo le dicen a un computador que va a hablar de responsabilidad? ¿Hay forma? Ahora, bueno, es que vamos a representar la responsabilidad con un 2 o con un 3. Eso es puramente convencional. Pero la responsabilidad no es el 1, ni el 2, ni el 3. Y tan cierto es esto, que el problema más importante de un computador es que no puede entender. ¿Qué significa entender? Entender significa prácticamente tener una autoconciencia reflexiva de aquello que consideran. Ustedes perfectamente no les cuesta ningún trabajo y es experiencia personal, ¿sí?, que si ven algo puede significar algo para ustedes y aunque no se los hayan explicado, ustedes son capaces a través de la reflexión y el razonamiento inferir lo que puede expresar o representar. Una máquina, sí. Se habla del web semántico, ¿han oído hablar de eso? Es un intento prácticamente de
que el computador sea capaz de asignar un significado a algo, pero no hay forma alguna. Y no hay forma alguna, ¿por qué? Porque el hecho prácticamente de que un computador encuentre que una estructura, un grafo, o una porción de un grafo, o un subgrafo, coincide con otro, es simplemente por el formato gráfico que lo describe y representa. ¿De acuerdo? El mismo Prolog, que es justamente lo que se presume, justamente es el lenguaje intelectual por excelencia desde el punto de vista computacional, no trabaja más que con un proceso de unificación que es simple y sencillamente el tratar de identificar si dos grafos o dos subgrafos prácticamente tienen los mismos nodos y los mismos arcos. Y lo que encuentra es que tienen los mismos nodos, los mismos arcos, los interpreta como si significara lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es la unificación. Pero no sabe de qué se trata el efectivo. Él simplemente encuentra que la palabra a papá corresponde a la palabra padre porque alguien se lo dijo, no porque lo haya encontrado. Porque si lo ves desde el punto de vista prácticamente de los símbolos y de lo que representan, pues no hay forma alguna de inferir la consecuencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso también en cierta ventaja puede también tranquilizarlos por aquello de que el computador va a hacerlos a un lado o va a acabar con ustedes, no es el caso. Aunque sí hay algunos aspectos realmente en esta dirección, pero no tan drásticos como para acabar justamente con la presencia del ser humano en razón del computador. Y esto se ha dado muy comúnmente. Hay una película que les recomiendo, no para que pierdan el tiempo, sino que lo vean desde el punto de vista como estudiantes de ciencia. Y la pasaron ayer, todavía la anunciaron con tiempo. Se llama Talentos Ocultos. ¿Sí? Eran los inicios de la NASA, en la década de los 60, cuando todavía no tenía computadoras. ¿De acuerdo? Le llamaban computadoras a un conjunto de personas femeninas de color, ¿de acuerdo? Que contrataban para que hicieran los cálculos. Entonces era un conjunto de unas 20 o 30 mujeres de color que hacían los cálculos con calculadoras ordinarias, ¿de acuerdo? Todavía no las electrónicas, sino simplemente de aquellas calculadoras o manualmente, ¿sí? Y de repente llegó la máquina de IBM prácticamente a la NASA, ¿de acuerdo? Y es real, al principio solamente había 4 personas con el computador, pero no funcionaba. Entonces las personas tendrían que seguir trabajando prácticamente haciendo los cálculos de las órbitas de los primeros vuelos espaciales en forma prácticamente manual, ¿de acuerdo? De repente pudo trabajar ya bien la máquina y dice, señor, ya no estamos a ustedes, sino pues ya se va a ocupar la máquina de los cálculos. Pero resulta ser que en ocasiones no era lo correcto lo que estaba diciendo la máquina y tuvieron que recurrir otra vez a las mismas personas. Eso es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Solo en aquella película de Yo Robot, pues, prácticamente el robot puede reemplazar a una persona en algunos aspectos, en otros ya lo hace, ¿de acuerdo? Nadie puede de ninguna manera negar la eficiencia de un robot con respecto a una persona en el aspecto de manufactura, ¿de acuerdo? No se cansa, no hace huelgas, no protesta, no hace sindicatos y eso es muy cómodo, ¿de acuerdo? Además, el detalle es que no para de trabajar y es tan eficiente cuando empieza el trabajo, a medias del trabajo y al final del trabajo, una persona más. Simplemente vean ustedes una clase, tal vez en los 10 primeros minutos están todos despiertos, a la media hora ya están algunos cansados, hay quien se duerme y yo no le molesto, se duerme, no hay problema, pero el hecho real es que eso es muy natural. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eso, una convivencia y una complementariedad entre el ser humano y los instrumentos, las herramientas, pero sí buscarle cada vez mejores herramientas o mejores instrumentos al ser humano, pero eso generado por el mismo ser humano. Bueno, permítame. Entonces, vamos a esto. ¿Cómo podemos prácticamente hacer que un computador precisamente capture hechos de una manera eficiente y productiva? Ahora, ¿qué significa eficiente y productiva? No solamente que los capture, sino que los capture bien y precisamente de la manera más rápida posible. En cuanto a la rapidez no hay problema por la máquina, me refiero a la rapidez en cuanto a la interacción del ser humano con la máquina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Ustedes lo han vivido. Muchas veces, e inclusive, antiguamente había prácticamente
gente que se dedicaba únicamente a capturar los datos, y su trabajo era eso, nada más, la captura de datos, ¿de acuerdo? Sí, no diseñaba software, el que diseñaba software era el analista del sistema, ¿de acuerdo? Y había gente que se dedicaba únicamente a capturar los datos y otra persona únicamente a observar que estuviese trabajando el computador, ¿de acuerdo? Entonces teníamos prácticamente en aquella época, hace 60, 70 años, analistas de datos, teníamos programadores y operadores del sistema. Cada quien hacía un trabajo distinto y el sueldo era en esa dirección. Primero, el analista de sistemas era el que ganaba el dinero porque era el que pensaba. Después, ya los aspectos de programación o lo consideraban un poco menos exigentes desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque solo hacía lo que le decía el analista de sistemas. Y el mantener las máquinas en operación, pues era fijar que no se pararan o algo así. Y el sueldo iba en dirección descendente en ese sentido. ¿De acuerdo? En fin, ¿por qué les digo esto? Bueno, simple y sencillamente esto enseña muchísimo, sobre todo desde la vista de la experiencia. Entonces, necesitamos prácticamente que la máquina trabaje bien y trabaje lo más rápido posible. Ella lo hace, pero otra vez, como tiene que interactuar con un ser humano, entonces tiene que haber un trabajo complementario entre ambos. Entonces, uno de los primeros detalles, oye, fíjate que me equivoqué al capturar esto. Bueno, que la máquina le permita rectificar en línea, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Imagínense, hay que capturar 50 hechos y me doy cuenta que en el 40 están equivocados 4 y 5 anteriores. ¿Y ahora qué hago? Empezar otra vez es perder mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si hay algún error, que lo capture o que lo rectifique en línea inmediatamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, en algún momento, por algún motivo, hay que suspender la captura, ¿de acuerdo? Paro la captura, pero la reanudación de la captura debe hacerse en forma eficiente, no por mí, sino la máquina debe estar lista exactamente para, otra vez, como dicen, acordarse donde se quedó y donde va a reiniciar, ¿de acuerdo? Y esto lo han vivido muy fácilmente. ¿Se acuerdan de las cintas de música? ¿De acuerdo? Tenían diversos tracks, ¿de acuerdo? Oye, no quiero el track segundo, quiero el tercero. Ah, pues pueden pasar en el tercero, ¿no? ¿De acuerdo? O simplemente se apagó en el tercero y va a reanudar en el cuarto. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede. Oye, voy en el quinto dato y resulta ser que por algún motivo tengo que dejar el sistema y no voy, ¿de acuerdo? Pues simplemente cierro la captura, ¿de acuerdo? Y cuando regrese, no voy a, ¿en qué me quedé? No sé, ni me voy a acordar, ¿de acuerdo? Simplemente prendo la máquina que me indique exactamente lo que debo seguir haciendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos son los aspectos interesantes. Ahora, cuando no se diseña software se pierde toda esta capacidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se enteran de cómo está diseñado, simplemente lo utilizan como usuarios, ¿de acuerdo? Y ese es el mal que está haciendo sobre todo el software matemático, ¿de acuerdo? Les permite resolver una ecuación diferencial, pues no saben ni cómo ni por qué. Pero ya la resolvió, bueno, no me importa resolver. Ahora, desde el punto de vista del operador real, lo que le importa es la solución, ¿sí? A un biólogo que está investigando sobre aplicaciones biomédicas, pues ¿qué le importa si utilizó un sistema de ecuaciones diferenciales parciales o no? Lo que le interesa es que le dé la solución del problema, porque él quiere la solución del problema. Ahora, a él no le interesa la matemática porque no es matemático. A él le interesa saber justamente el resultado para poderlo aplicar directamente a su interés, que es la biomédica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso también se justifica de esa manera. ¿De acuerdo? Pero volvemos a insistir. La gente no está perdiendo la capacidad, pero sí, si reaccionan y platican con mucha gente, muchas personas han perdido ya esa capacidad. O no se han perdido, la ha entorpecido un poco la capacidad del pensamiento abstracto. No sé. ¿Ustedes llevaron alguna vez dibujo técnico? ¿Sí? El dibujo técnico era maravilloso por una sola razón. Permite interpretar prácticamente patrones en el espacio. ¿De acuerdo? Ahora ya casi nadie lleva dibujo técnico. ¿Por qué? Ya está el Workstation, ¿de acuerdo? Ya está el AutoCAD, ¿de acuerdo? Entonces decirle a una persona, oiga, imagínense precisamente la construcción vía matemática, ¿sí?, de un hiperboloide elíptico. Hasta el nombre ya resulta raro. Y para trazarlo, ¿cómo? Ahora no hace falta, te utiliza un grafo, ¿de acuerdo? Se lo traza directamente, aunque usted ya no sabe ni cómo lo trazó, pero ahí está ya. ¿De acuerdo? Entonces digo, tenemos recursos, pero resulta ser que prácticamente, como se ocupan ellos, nosotros estamos perdiendo la capacidad de desarrollo y de la experiencia. Y la experiencia es lo más valioso que se puede tener.
Entonces, el detalle es muy sencillo. Bueno, haga una cosa sencillita desde el punto de vista manual. ¿Para qué? Para que no pierda la capacidad. Y el problema grave y el problema molesto, suélteselo a la máquina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el detalle es interesante. Acuérdense lo que habíamos dicho nosotros. ¿Sí? Perdonen la mención de esto, pero es importante porque quiero dejarlo claro. ¿De acuerdo? Oiga, yo quiero simplemente una integral simple, ¿de acuerdo? Pero no con una función, sino con datos experimentales, ¿sí? Independientemente de los límites de integración. Acuérdense lo que decíamos. Trabajábamos con n+1 pares ordenados supuestamente obtenidos en forma experimental y podíamos obtener cualquier integral numérica en un computador, ¿de acuerdo? O también una derivada de cualquier orden, e inclusive cuestiones absurdas. Oye, una derivada de orden 1000. ¿A quién le importa una derivada de orden 1000? Y además, ¿quién es capaz de plantear una derivada de orden 1000? Nadie. Y nosotros podemos calcularlas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que se trata es no perder de una manera la capacidad, sino por el contrario, tener recursos que les permitan hacer más de lo que les está exigiendo justamente el trabajo. Bien, no fastidio más. Vamos a esto. Entonces, yo solamente quiero un subprograma que permita al computador capturar hechos. Se acabó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, podemos simplemente utilizar lo que ya hemos estado haciendo. Y esto viene al caso, ¿por qué? Porque tenemos que hablar del razonamiento hacia atrás o el backward chaining, y nosotros necesitamos un análisis muy especial de los hechos y de las reglas, y por eso hablamos de esto. Entonces, un subprograma que capture hechos. Una posibilidad, directamente diagrama de flujo. Es muy simple y parece hasta absurdo la simpleza que tiene, pero es extraordinariamente eficiente y productivo. Entonces, subprograma IRAM, ¿qué? Captura de hechos. ¿Para quién o para qué? No me importa. Lo que quiero es que pueda capturar hechos, ¿de acuerdo? Sí, eso no importa. ¿Para quién o para qué? No sé, que capture hechos. ¿De qué estamos hablando? Habíamos dicho que un hecho es un enunciado declarativo que tiene un valor de verdad considerado verdadero, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, lo que yo sé que se cumple. Entonces, cualquier enunciado declarativo que sé que se cumple, que tiene valor de verdad, para mí es un hecho. Y lo que quiero es capturar esos hechos. ¿Respecto a qué? A lo que sea. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, si ustedes recuerdan, nosotros hemos prácticamente dicho, oye, es conveniente que los hechos sean representados en términos de estructura de datos, que es una lista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, podemos trabajar con lógica proposicional y prácticamente serían variables de tipo string, simplemente, ¿de acuerdo? Pero otra vez, ya vimos que hay casos en donde la expresividad de la lógica proposicional no es suficiente y tenemos que trabajar con elementos separados o poder separar la expresión. Por eso hablamos de lógica de predicados. Entonces tenemos dos opciones, ¿de acuerdo? El hecho puede ser un solo string o puede ser, ¿de acuerdo?, diversos strings formando justamente un conjunto de elementos string, ¿de acuerdo? Entonces podemos trabajar de una vez con los dos con una sola posibilidad. Y por eso lo más conveniente es trabajar con listas de listas, ¿de acuerdo? Sí, simplemente eso, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, entonces, el detalle importante es esto. Yo voy a capturar un conjunto de hechos. Bueno, de acuerdo. El detalle interesante es que puedo utilizar una variable monoindexada. Una variable monoindexada prácticamente es un tipo de dato que hace referencia como una unidad a todo un conjunto de datos, ¿de acuerdo? Los elementos de la estructura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, entonces, como no utilizamos ningún lenguaje particular de programación, convenimos en que una variable monoindexada tiene diversos elementos, cada uno identificado por un valor particular del índice, ¿de acuerdo? Si yo tengo HS, esa es una variable monoindexada y solo le asigno a S un campo de variación, ¿de acuerdo? Lógico, o es en 0 o es a partir de 1, ¿de acuerdo? Es decir, que H1 me captura el hecho 1, que H2 me captura el hecho 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ahora, que es un solo que es una lista, a mí me tiene sin cuidado. ¿Está claro? Esa es la idea. Bueno, ahora,
Entonces, tengo que empezar a capturar hechos. ¿De acuerdo? Lógico. Hay otro detalle. Oye, pero hay que tener cuidado con esto. ¿Es la primera vez que va a capturar hechos o ya es una reanudación de una captura de hechos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, oye, es que empecé a capturar, pero me tuve que ir, voy a regresar y acabo de regresar y voy a reanudar la captura. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces tengo que empezar de una manera si es reanudación o tengo que empezar de otra manera si es la primera vez que voy a empezar a capturar los hechos. Entonces me quito de problemas y mejor le pregunto. ¿De acuerdo? Aquí hay un mensaje que aparece en la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿A qué se refiere ese mensaje? Así es prácticamente una reanudación de captura. ¿De acuerdo? Yo le pregunto a Racelo, ¿sí? Reanudación, reanudar captura, o reiniciar captura, reiniciar captura, o si tienen reinicio de captura, quizá lo más sencillo posible para que se entienda de qué se trata. Reinicio de captura. Es una pregunta al usuario, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y necesariamente requiere de una respuesta. Ahora, esa respuesta yo la voy a capturar en R1 como un string. Y otra vez, digo simplemente es el sí o el no. ¿De acuerdo? Se trata de entenderlo todo perfectamente. Después ponen el solo es, el solo en, ese ya es cosa de ustedes. ¿De acuerdo? Eso ya es iniciativa personal. Lo que quiero es entender. ¿De acuerdo? Oye, reinicio de captura y está esperando la respuesta del usuario. Este es un mensaje al usuario en la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a capturar hechos, pero lo primero que le dice es, oye, reinicio de captura. Bueno, puedo decirle sí o no. Y el sí o no va a ser capturado en R1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, el otro detalle. Entonces, lógico, aquí tengo que checar internamente el R1, ¿verdad? Sí. R1. Nada más para destacar el string. R1 igual a, ¿por qué sí y no? Simplemente es eso. R1 igual a sí, otra vez. True, false. Ahora bien, supongan que fue el no. Entonces quiere decir que no es un reinicio, es el inicio de la captura, ¿verdad? ¿Sí? Va a iniciar la captura, ¿de acuerdo? Bueno, como voy a utilizar una variable precisamente indexada y lógico, lo primero que utilizo es una i. ¿Por qué? Bueno, primero, no tiene por qué ser la i, puede ser lo que le va a inventar. ¿Y asignado qué? Puede ser en 0, pero empezamos en 1 para que sea más cómodo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me permite interpretar más sencillo. Entonces, y asignado 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero si dice que sí es reinicio de captura, aquí necesito otra información. ¿De acuerdo? Aquí el i no va a iniciar en 1. ¿En qué va a iniciar? No sé. Pero como se supone que ya se inició la captura y la suspendió en un momento, debe haber capturado ya un número determinado de hechos. Entonces, puedo utilizar una variable de ese tipo. ¿Sí? Número actual de hechos capturados. Eso significa que ya fueron capturados, ¿de acuerdo? Número actual de hechos capturados. Lo de siempre. Toda la expresión y solo la primera letra de cada término de la expresión, ¿sí? Número actual de hechos capturados. ¿Cuántos capturó? Suponga que ya capturó 10. Pues el que sigue, ¿cuál es? El 11, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, y asignado el número actual de hechos capturados más 1. ¿Sí está claro? Sí. ¿En qué se quedó? No sé. ¿De acuerdo? Ahora, naturalmente, cuando suspenda, voy a tener que inicializar esa variable. ¿Sí está claro? Sí. Pero ya le dejo el trabajo a la máquina, no tengo que... Oye, ¿en qué me quedé tú? Pues en ese tiempo, mejor hágalo otra vez. ¿Para qué pierde tiempo? ¿Sí está claro? Sí. Entonces, lo que se trata es de que ustedes le ayuden al usuario lo más posible. ¿De acuerdo? Porque ese es el secreto del éxito del software, que resulta muy fácil de utilizar. ¿De acuerdo? Si el software resulta fácil de utilizar, todo el mundo quiere trabajar con él. Porque de otra manera, nadie quiere trabajar con
¿De acuerdo? ¿Sí? El choque fue tremendo cuando apareció C. Todo el mundo estaba acostumbrado a trabajar. Fortran, COBOL, BASIC, sobre todo BASIC. Bueno, BASIC le dio acceso a la computadora a gente que nadie tenía que ver con las computadoras. Pero aparece C y nadie quería trabajar con C. ¿Sí? Sobre todo por los apuntadores. Y es lo más fuerte de C. Bueno, los hilos también, ¿de acuerdo? ¿Sí? El detalle interesante, pues. Entonces, si dijo que sí, tenemos que trabajar acá. ¿De acuerdo? Si dijo que no, tenemos que trabajar aquí. Pero ya responsabilidad del computador. ¿Sí? De ese instrumento. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, otra vez, como es un loop porque va a capturar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces una indentación por el loop, ¿de acuerdo? Yo ya le puedo decir proporcionar el hecho y menciono la I. ¿Cuál es el I? La máquina ya sabe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, un mensaje proporcional. Ahora es una posibilidad, no es la única. Hecho. Dos puntos, coma, y le pongo el I, ¿verdad? Ahí va a aparecer el hecho de qué se trata, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? ¿Sí? Aparecería el 1, bueno, no corremos eso. ¿Y ahora qué? Un detalle inmediato. Fíjese que ya le dije y que me equivoqué. Entonces, oye, tengo que preguntarle si corrección de hecho, ¿verdad? O corrección de captura, ¿no? Le pongo así para entenderlo, después hacen lo que les venga en gana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que me interesa es entenderlo. Entonces, otro mensaje al usuario. ¿Sí? Ahora, el detalle es esto. ¿Dónde va a capturar esto? H por los de hechos y el índice I por el elemento, ¿de acuerdo? ¿Sí? La variable indexada va a indicar el elemento hecho de qué se trata, ¿de acuerdo? No hay problema. Ahora, lo que hay que tener cuidado aquí es exactamente la gramática del lenguaje que vayan a utilizar. No todos utilizan la misma sintaxis, ¿de acuerdo? Cuidado con eso. Bueno, ahora, por eso nosotros nos ponemos de acuerdo. Proporcionar eso ahí. Ahora, decíamos nosotros lo siguiente. Corrección. Es una pregunta, ¿sí está claro? Sí. Corrección de captura. Que no deje lugar a dudas, ¿sí? Y espero la respuesta. Pero eso la capturo en R2. Y otra vez, es un sí o un no. Acuérdense, casi siempre le quitan el resto, ¿no? No le ponen la Y del yes o la N del no, ¿de acuerdo? ¿Para qué tanto? Eso es cosa de ustedes. Pero lo que yo que se entiende, se acabó. Corrección de captura R2. Bueno, ahora el usuario va a decir el R2 y ahora tiene la máquina que evaluar el R2. Prácticamente esto es rigurosamente interactivo y es lo valioso del sistema. Y es cuando el sistema resulta valioso como asistente, ¿de acuerdo? El sistema va juntamente con el usuario a resolver el problema. Excelente, vamos a resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay preguntas sobre R2. Y otra vez, igual, así. Bueno, ahora, corrección de captura. Fíjense el detalle interesante. Déjenme ponerlo aquí. ¿Por qué? Tengo que extender esto para poderle dar oportunidad a trabajar lo menos posible. ¿Sí? Puede prácticamente, sí. Les digo que sí hay corrección de captura, ¿de acuerdo? True, false. Entonces, ¿qué haría? Simplemente regresar aquí, ¿de acuerdo? ¿A dónde? A proporcionar el hecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues simplemente va a incorporar en la memoria en donde ya había capturado algo, de nuevo, que la corrección, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Como ven, es cuestión de Kindle en computación, pero es importantísimo esto. ¿Sí está claro? Sí. Regresa aquí,
proporcionar hecho, entonces ¿qué hace? Lo que ya estaba ocupado lo borra para poner la novedad, ¿de acuerdo? Y ya lo corrigió, ¿de acuerdo? Y no hubo nada más que hacer. Bueno, ahora bien, corrección de captura, ¿qué dijo que no? Entonces, no va a corregir la captura, ¿de acuerdo? Ahora, el otro detalle, ¿por qué no preguntar si desea suspender captura, verdad? ¿Sí? A ustedes les ha pasado muchas veces, ¿no? Oigan, ya se acabó la clase y ya nos vamos. Así es que cierren las máquinas o cierren el sistema y como se quedó. Oiga, pero es que me falta este. Pues sí, pero ahí está el profesor esperando y ya están los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces lo cierra porque lo cierra. Pues hay que dejarle a la máquina la responsabilidad de que ella se encargue de adecuar. Ustedes ya le dijeron ciérrelo, ¿de acuerdo? Vamos a suspender captura. ¿Cómo va a quedar? Pues que la máquina se encargue de adecuarlo, ¿de acuerdo? Para que otro día que lleguen y vuelvan a correr el sistema, sí, el sistema reanuda en forma apropiada donde se quedó. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, entonces, corrección de captura de R2, ¿sí? Dijo que no, entonces fue por acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí le dejamos en blanco por la simetría. Y aquí le hacemos otra pregunta. Perdonen, esto parece molesto, pero es extraordinariamente eficiente. Le ayuda muchísimo a la gente, sobre todo cuando está trabajando y cuando no sabe nada de computación. Y eso es lo que van a encontrar ustedes. Sus usuarios van a ser gente que no sabe nada de computación, porque tiene que saber usar las máquinas, ¿de acuerdo? Generalmente secretarias o algo así por el estilo. No le va a pedir a una secretaria que diseñe nada. Por favor, si no diseñamos nosotros, menos ella. ¿De acuerdo? Y además no le interesa. ¿De acuerdo? El detalle interesante es este, pues. Entonces, aquí, suspender, es una pregunta, ¿sí? Suspender, captura. Una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí una R3. ¿Por qué? Pues es que ya pregunté R1, ya pregunté R2, ahora pregunto R3, ¿de acuerdo? Ahora, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. La respuesta de decir otra vez sí o no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, entonces aquí tengo que checar lo que respondió el usuario, ¿no? Por favor, no se les olvide, el más importante es la persona que está sentada frente al computador, sobre todo para ustedes. Ustedes van a diseñar para ella, ¿de acuerdo? Para esa persona y ayudarle a trabajar, no entorpecer su trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, suspender capturas. Entonces aquí, R3 igual a así. Es un estilo. Truco. Si se suspende la captura, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrar el sistema, ¿de acuerdo? Pero antes de que cierre el sistema, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ver dónde se quedó, ¿de acuerdo? Pero fíjense que la máquina tiene información previa, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número actual de hechos capturados? Número actual de hechos capturados. ¿Cuál es? Chequen. ¿Y? ¿Verdad? ¿Sí? Sí. No hay duda, está en I. ¿De acuerdo? Ahí. Y ahora sí, ya puede parar. Fíjense qué raro, iba a parar el proceso. Recuerden, retorno significa regresar, precisamente, sí, regresar el control del flujo al ejecutivo principal. Por eso es un solo soprano. Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué? No quiere suspender captura. Entonces, quiere decir que debe seguir capturando. Entonces, ¿qué debe hacer? Para seguir capturando, ¿qué debe hacer? ¿Con quién está manejándose la captura? Se aumenta uno, ¿eh? Lógico, ¿verdad? ¿Sí? ¿De dónde debe regresar? Otra vez antes del siguiente hecho, ¿no? ¿Habían visto algo más fácil? Ahora, esta es una posibilidad, pero es tan sencilla que casi nadie lo cree. Y es extraordinariamente eficiente. ¿Sí? Entonces, I más 1 proporcional de. ¿Cuándo va a parar?
cuando deciden ustedes suspender captura. ¿Por qué van a suspender la captura? Porque quieren irse o porque ya terminaron de capturar, ¿de acuerdo? A la máquina le tiene sin cuidado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vean cuántas líneas tiene y lo eficiente y productivo que es el sistema. Oye, te permite rectificar en línea, ¿sí? Oye, te permite reanudar en forma apropiada la captura que dejaste suspendida y te va a conservar y a guardar la información, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque luego va a haber alguien, ¿se acuerdan? Para nosotros era fácil. Bueno, es que vea los hechos, ¿de acuerdo? Y ahora la máquina ya va a tener de dónde sacar los hechos, pero primero los va a capturar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, lógico, hay que diseñar un subprograma que capture las reglas, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿Sí? Ahora, es una posibilidad, no es la única, ni tiene por qué ser así. Pero otra vez, la obligación del profesor es indicar algo que funciona, ¿de acuerdo? Y eso funciona, y es eficiente y es productivo. ¿Por qué? Porque otra vez, permite utilizar en forma apropiada un computador para capturar hechos. ¿Y por qué en forma apropiada? Porque si hay errores, los puede corregir inmediatamente, ¿de acuerdo? Si tiene que dejar de capturar, lo puede parar sin ningún problema y dejarle a la máquina la responsabilidad de que ella reanude en forma apropiada. Vuelve a llamar el sistema y como vuelve a llamar el sistema, siempre que la paran, quedó con esto ya inicializado, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando se vuelve a llamar el subprograma, fíjense lo primero que dice, reinicio de captura, pues naturalmente sí, porque la suspendí y no la voy a iniciar. Entonces, ¿qué va a hacer? Mira, utiliza y vuelve a pararlo cuando quiera, ¿de acuerdo? ¿Sí? De otra manera es un escándalo tremendo. Oiga, pues ¿y ahora qué hago para pararlo y que reanude en forma apropiada? Entonces, como ven, estas son las ventajas y los desarrollos que hacen el diseño from scratch. ¿De acuerdo? Nada de que copie ese código y córralo y que funcione. No me importa poco eso. Me importa cómo se diseña y cómo puedo yo enseñarle a una máquina a hacer su trabajo. ¿Para qué? Para que le sirva de recurso o instrumento a otra persona, más del 90%. ¿De acuerdo? La mayor parte de los usuarios de computadoras son eso, gente que no diseña software, solamente la utiliza. ¿De acuerdo? Entonces, esa es también la gran ventaja de ustedes, que como pueden y saben diseñar software, entonces trabajo no les puede faltar. Y trabajo no falta. En cualquier parte va a faltar, pero no en el diseño de software. Es lo que más abunda desde el punto. Y además, perdón la expresión, no es que yo sea materialista, pero quizás difícilmente un trabajo es mejor pagado que el diseño de software. Pagado de una manera tremenda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no es fácil, casi no es fácil. ¿Sí? Oye, otra vez, corridas de prueba. Fíjense que esto es lo que más desarrolla intelectualmente una persona. ¿Por qué? ¿Qué atributos tiene que probar? Primero, tiene que probar inicio y captura y reinicio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego, tiene que probar precisamente rectificación. Luego, tiene que probar suspensiones previas o intermedias y suspensión definitiva, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, a fuerza le hace pensar a la persona y le exige más de lo normal. ¿De acuerdo? Si utilizo un software ya diseñado prácticamente, por ejemplo, una hoja de cálculo, uno dice, oye, pónmelo aquí, ¿de acuerdo? Renglones y columnas. Bueno, pero es para facilitarle a la persona la utilización del curso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque el Excel ya viene, pero hay que pagar el Office, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y vaya que tiene, perdón, acuérdense de Bill Gates, ¿de acuerdo? Quizás el hombre más rico del mundo, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Y acuérdense que empezó diseñando software con precisamente este señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el detalle interesante es esto. Desde el punto de vista personal, aparte de la profesionalidad que se puede realizar en ustedes, lo más importante es la formación de ustedes como personas. Eso es lo más importante. Eso no se paga con nada. ¿De acuerdo? Sí, eso es lo más importante. Profesionales a como de lugar. ¿Qué significa?
gente que sabe hacer, que conoce lo que tiene que hacer y que sabe hacerlo, lo hace de forma eficiente y productiva. Y puede probar que lo sabe hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es mucho, muy importante, sobre todo en el trabajo. Entonces, por favor, escriban lo siguiente. Realizar corridas de prueba para verificar las capacidades del subprograma. 2 puntos y aparte. Primero, para verificar todo. las capacidades del subprograma. Primero, 2 puntos y aparte. Primero, inicio de captura. Segundo, rectificación de captura en línea. Tercero, suspensión de captura en cualquier momento, intermedio o final. Y cuarto, reanudación de captura. ¿Está claro? La idea es esta. Por favor, ustedes como ingenieros de software en una empresa le van a decir a la empresa, oye, este es el software que vamos a utilizar. Claro, es muy raro que les pregunten por qué ese, pero a lo mejor por ahí algún gerente que está arriesgando su dinero dice, oye, ¿por qué ese y no otro? Ustedes tienen que ser capaces de mostrar que ese es el mejor para el propio problema que tienen, ¿de acuerdo? Y si lo hacen, prácticamente el gerente de la compañía, ¿sí?, no solamente va a estar agradecido, sino que les va a tener confianza, ¿de acuerdo? Y eso es lo más difícil de lograr en una empresa, la confianza, pero por capacidad profesional, ¿de acuerdo? Y esa es la obligación de las instituciones académicas, profesionales. Es decir, gente que sabe de su trabajo, que sabe hacer su trabajo y que sabe prácticamente aplicar en forma apropiada su trabajo. Esa es la idea. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Entonces, por favor, no hay problema, pueden utilizar solo 2 hechos, el A y el D, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Para qué más? Con eso es suficiente, ¿no? No va a perder el tiempo ahí probando para 15.000 hechos, por favor. Si con 2 es suficiente. Hasta con 1 es suficiente, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso es la experiencia que les da prácticamente trabajar con el software from scratch. Se pueden dar cuenta que las pruebas pueden hacerse de forma inmediata y que no necesitan nada para estar seguros de que trabaja su software. ¿De acuerdo? ¿Sí? 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 ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, un proyecto más interesante. Pongan ustedes. Problema pretexto. Diseñar a partir de la experiencia previa. Me refiero a esto, ¿de acuerdo? Un subprograma que permita a un computador capturar de manera eficiente y productiva un conjunto de reglas de producción. Observación. Cuidar que el subprograma ¿Quieren pasar? ¿Quieren pasar? No, profe, estamos observando el edificio. Okay. Es curioso, fíjense que en la UDG pasan al inicio de la clase y casi al final de la clase y en medio de la clase a ver si está el maestro en clase. Es una ofensa para un profesor, ¿no?
No sé por qué. Al inicio, a medias y al final. ¿Por qué? Porque muchos desaparecen, dicen. No sé, magos, ¿verdad? Entonces, enfoque eficiente y productivo. Lo que hay que cuidar es otra vez, ¿sí? Que permita iniciar la captura, que permita reanudar una captura suspendida anteriormente, que permita rectificar la captura instantáneamente en línea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Bueno, simple y sencillamente que permita suspender en cualquier momento. ¿De acuerdo? Eso hay que estar seguro. ¿Por qué? Porque si la persona, oye, me equivoqué, no, espérese, simplemente corrígelo, ya está. La misma máquina te está ayudando, ¿de acuerdo? Entonces, hay que aprovechar el computador para poder utilizar de la manera más eficiente posible. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, así no les hace daño. Pero en todo momento ustedes se dan cuenta que el computador está bajo el dominio de ustedes, no al inverso, ¿de acuerdo? De otra manera, no, pues es que la clase está así, los métodos están así, ¿y cómo están? Pues usted utiliza, así se acabó. Inclusive, no sé, ¿se acuerdan cuando empezaron a estudiar programación orientada a objetos? Sí. Y cuando les dijeron, oiga, hay que crear un nuevo objeto. Pero diseñar software con orientación orientada significa diseñar clases. Ahí empezó uno a chocar. ¿De acuerdo? Oiga, pero que la clase ya tiene estos métodos y hay que hacer una superclase de la clase. ¿Y cómo? Pues nada más haga así, póngale formar y ya está. Bueno, pues lo pongo, pero a veces no sabíamos ni por qué. ¿Sí? Y la desgracia, la mayor parte de los textos de programación orientada a objetos, hágalo así y después lo explicamos. Pero eso después le explicamos que realmente nunca llega. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues no, ya se acabó el semestre, entonces no hay tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que saber, ¿sí? Esa es la profesionalidad y es la principal obligación de las instituciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? La razón es muy sencilla. Ahora van a ver qué fácil es poder prácticamente diseñar un programa. No es crear programa, diseñar un programa. Ustedes pueden diseñar su propio programa. Y eso ya han dicho. ¿De acuerdo? Digo, es mucho porque ¿a quién importa diseñar programas? Es más, ya ni lo utilizan y están desperdiciando un recurso fabuloso. ¿Sí? Otra vez, les vuelvo a insistir en el proyecto japonés de quinta generación de 1981-82, ¿sí? Que habían propuesto a Prolog como lenguaje para ser utilizado en el procesamiento de conocimiento. Ahora bien, ¿por qué no funcionó? Porque en 1981-82 la memoria era muy cara, la velocidad de procesamiento muy exigua, ¿de acuerdo? Y los sistemas inteligentes requieren una cantidad de información y de velocidad de procesamiento que representa el cuello de botella. Pero ahora lo que sobra es, ¿cuánto cuesta un terabyte, por amor de Dios? Si 10 megas costaban $10,000, con un terabyte, ¿cuánto cuesta ahora? ¿500 pesos? Por favor. Y antes son 10 megas, $10,000, y un sistema así como refrigerador de esos de oficina. Les digo, perdón, la presencial me tocó en el ITESO en el 81, 82, una máquina, era una microBus. Y decir microBus, creo que era una o dos las que había aquí en todo el país. Una microBus, por favor, palabras mayores. ¿De acuerdo? Y les llamaban supercomputadoras. No supercomputadoras, era una microcomputadora, ¿de acuerdo? Ni siquiera super, era una micro. Era una microBus, por favor, algo fuera de serie. ¿Sí? Imagínense $10,000 en memoria. Por favor, ahora con $10,000, bueno, no compran mucho, ya compran una completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el detalle. Tiene que ir ustedes de acuerdo con la tecnología y cómo está ir utilizando la tecnología actual. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Por si, recuerden, ahora hay un solo sistema operativo que tienen que tener en mente a como de lugar. Android. Porque no les va el sistema operativo. Pero, ¿qué no se hace con Android? Por amor de Dios. Pregúntenle a los chinos, ese es el problema que tienen, ¿no? ¿Sí? Pero otra vez, ¿quién quiere una máquina de estas? Por favor, demasiado. Ya están fuera de época, ¿no? Con un celular suficiente, ¿de acuerdo? Aunque están tan caros, ya cuesta más que esto, ¿no? El ese Samsung 1010
¿Cuánto cuesta? Como 22,000 pesos. Oigan, 22,000 pesos. El Apple Pay cuesta cuánto, el puro cuesta 2,500 pesos. Pero hace maravillas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Disculpen si me fastidio, pero eso es lo importante. Que se den cuenta, tiene una carrera fabulosa y pueden vivir de ella de una manera maravillosa. ¿De acuerdo? En el sentido de las ventajas que tiene, porque hay mucha gente que no sabe de esto. Y no va a saber por qué, porque le cuesta mucho trabajo. Y cuando cuesta mucho trabajo, la gente no quiere las cosas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos veremos mañana para hablarles del razonamiento hacia atrás, pero ya con estos datos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Andrés, ya pues. Recuerden, no es lo único, pero es tan sencillo, es fácil hacerlo. Lo más importante No tiene nada de lo que dijo.